un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Al líder fascista de Italia solemos identificarlo por sus poderosos discursos y su pose de militar implacable. Pero además de su carrera política, tuvo una vida personal llena de secretos, engaños, hijos muertos y mujeres encerradas. La familia de Benito Mussolini es un misterio que los historiadores han buscado desentrañar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En esta nueva entrega de Historia Militar, te proponemos un pase exclusivo a la intimidad de uno de los hombres más crueles del siglo XX y el brutal destino que corrieron sus esposas, amantes e hijos. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Dovia, una aldea del municipio de Predapio, en la provincia de Forlì-Cesena. Su padre fue el herrero Alessandro Mussolini, mientras que su madre, Rosa Maltoni, fue una maestra que creía firmemente en la importancia de la educación. Como dato curioso, el nombre fue decidido por su padre, un líder local socialista, en memoria de Benito Juárez, héroe reformista y expresidente de México, de Amilcare Cipriani, patriota anarquista italiano, y de Andrea Costa, primer diputado socialista elegido en el Parlamento de Italia. Desde el principio, su vida estuvo ligada a la política. Like so many in Romagna, he is raised in a family of radical socialists who are often jailed for their political beliefs. De niño, el futuro líder fascista recibió la enseñanza básica en Dovia y luego en Predapio. Ya de adolescente, ingresó en el Colegio Salesiano de Faenza, pero fue expulsado por una pelea con un compañero. Prosiguió los estudios secundarios en el Colegio Giosuè Carducci de Forlimpopoli, donde obtuvo en septiembre de 1898 la licencia de técnico inferior. Desde noviembre de 1902 vivió en Suiza tras huir de Italia para librarse del servicio militar obligatorio, peregrinando de ciudad en ciudad y desarrollando trabajos temporales. Luego de una época turbulenta, regresó a su país natal en 1904. Un aspecto interesante de la vida del líder fascista son sus relaciones románticas, tan complejas como abultadas. Tuvo múltiples aventuras y varios engaños, pero algunos nombres destacan entre otros. El primero de ellos es Ida Dalser, con quien presuntamente se casó en 1914 y quien se convirtió en la madre de su primogénito varón, Benito Albino. Desgraciadamente, su relación con Mussolini no tuvo buen desenlace, ya que luego fue internada a la fuerza en un manicomio por la policía fascista. Esta fue una operación para ocultar a una pareja que resultaba vergonzosa para el político, quien describió a esa mujer como peligrosa, desbalanceada y criminal, calificándola como enemiga del Estado. Dalser vivió durante 10 años tras las rejas de un loquero realmente pobre, sufriendo penurias extremas como una presa política de su exmarido. Toda la información sobre su pasado fue suprimida por el Estado y recién se supo sobre ella una vez culminada la guerra, cuando los documentos fueron abiertos a los historiadores e investigadores. But an edict from the city of Milan at the time did denote and state that Mussolini must have made payments in maintenance for the child to his wife Ida Dalser. But the child bearing Mussolini's name was forgotten about and neglected, never being fully accepted by his father. En cuanto a su hijo, el joven Benito Albino, al ser rechazado por su progenitor y tener a su madre internada en un sanatorio mental,
Fue criado por empleados y en escuelas donde no podía recibir visitas. Se sabe poco sobre qué tipo de relación mantuvo con el líder fascista, pero es posible suponer que era nula y distante. El joven tuvo una trágica muerte prematura de la que no hay muchas certezas, sino varias versiones que se contradicen. Algunos afirman que también fue internado al igual que su madre y que falleció en un manicomio. Otras fuentes plantean que murió en una batalla naval durante la Segunda Guerra Mundial. Lo único seguro es que fue enterrado en 1942 a la edad de 27 años. Es por tratos como este que varios académicos han descrito a Mussolini como uno de los padres más descorazonados y brutales de la época, incluso más que sus pares alemanes que rara vez demostraron semejante desprecio con su descendencia. Más adelante te contaremos cómo trató al resto de sus hijos. Mucho antes de terminar su relación con Dalser, el dictador ya había conocido a la que se transformaría en una de las personas más importantes de su vida, Rachele Guidi. Ella sentía admiración por Mussolini y después de tener una cita con él, comenzaron una relación. Finalmente se casaron el 17 de diciembre de 1915 en una ceremonia civil llevada a cabo en Treviglio, en la región de Lombardía. Una década después, en diciembre de 1925, renovaron sus votos en un servicio religioso llevado a cabo en pleno ascenso político del capo fascista. Como su esposa, participó en algunos eventos de índole pública. Donna Rachele Mussolini presenzia l'inaugurazione della Casa della Madre del Bambino, nuova magnifica realizzazione dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Pero Rachele mayormente se retrató como una madre y ama de casa fascista ejemplar. Cuando ellos contrajeron matrimonio, ella no vistió de blanco, no hubo fotografías ni una gran ceremonia. Y es que ambos eran muy supersticiosos y creían que todos esos detalles podrían ir en contra del éxito de la pareja. Tales eran sus creencias que, por ejemplo, no se sentaban en una mesa si había 13 comensales. Según familiares y amigos del matrimonio, estuvieron unidos hasta el final. Poco antes de que lo mataran, Mussolini habló con ella por teléfono y le dijo que era la única mujer a quien realmente había amado. Más adelante conoceremos otra versión que pinta un cuadro familiar bastante diferente sobre el gran romance del dictador italiano. Con Rachele Guidi tuvieron 5 hijos: Eda, Vittorio, Bruno, Romano y Ana María. Si bien Benito Mussolini no fue un padre presente y cariñoso para ninguno de ellos, existen historias particulares y preferencias de parte del capo fascista. Conozcamos a la prole del líder en detalle. Más allá de Albino, su hijo rechazado, Eda fue la mayor del clan oficial. Nació antes de que sus padres se casaran y por su parecido con Mussolini, era la favorita de su progenitor. Algunos afirman que incluso sus personalidades eran parecidas, ya que la niña era altanera y con muchísimo carácter. Eda gustaba de la vida lujosa y los objetos caros, y se enojaba cuando sus padres no le brindaban lo que pedía. Para suplir sus demandas y generar lazos políticos, Benito propició el matrimonio entre Eda y el conde Galeazzo Ciano, quien se volvió una figura importante dentro del fascismo italiano. Era el ministro de Asuntos Exteriores, por lo que junto a su esposa realizaron numerosos viajes a la Alemania nazi antes del inicio de la guerra. Sin embargo, Ciano no era del agrado del Reich, ya que consideraban que era propenso a la traición. Por eso, cuando ingresaron a Italia, lo arrestaron y fusilaron. Eda logró escapar hacia Suiza con sus hijos. Si bien la historia dice que fue la favorita de su padre, ella jamás le devolvió las gentilezas. En una de sus frases más famosas sentenció: "Lo único que puede ayudar a mi padre es escapar o suicidarse". El siguiente en la lista del clan oficial fue Vittorio, quien nació en 1916 y pronto se convirtió en un fascista entusiasta, tanto así que se enlistó como piloto a la edad de 19 años. Este fue quien demostró la mayor capacidad política, ya que negoció numerosos salvoconductos con el Tercer Reich.
El hijo del duce, apelativo propagandístico mediante el cual el líder fascista se dio a conocer en la vida política, se casó en 1937, generando una gran conmoción. Rome, a great day for Italy and the family of Mussolini. Lieutenant Vittorio of the Air Force is being married to Signorina Orsala Buvoli. The bridegroom, of course, is son of Il Duce. So great was the excitement that special passes were issued to people living in the neighborhood of the church. Pero no todo eran rosas en la vida de Vittorio. Era una época complicada. Él mismo fue quien intervino para lograr la rendición pacífica de la jerarquía fascista italiana en abril de 1945, cuando era evidente que la Segunda Guerra Mundial estaba perdida. Una vez concluida la contienda, huyó y se mantuvo en un profundo anonimato hasta su muerte en 1997. De Bruno, el tercer hijo de Rachele y Benito, se sabe muy poco. Nació en 1918 y solo hay registro de su pasión por los aviones, la cual en 1941 se convirtió en su condena cuando probó un bombardero en la Segunda Guerra Mundial. La máquina se fue a pique, matando al joven. Los reportes de la época no hablan de un importante funeral o de una gran pena por parte del dictador fascista. Lo cierto es que jamás fue una persona afectuosa, ni siquiera en tiempos de tragedia. Romano y Ana María nacieron mucho después que sus hermanos más grandes, por lo que tuvieron muy poca relación con ellos y con su padre. Durante su infancia, Mussolini estaba completamente abocado a las relaciones con Alemania y el inminente inicio de la guerra continental. Se dice que querían mucho a su progenitor, pero que lo veían de forma muy esporádica. De adulto, Romano se convirtió en un exitoso pianista de jazz, mientras que Ana María trabajó durante años como conductora radial. Escuchemos los talentos del hijo menor del dictador. Es imposible reducir la importancia de Rachele Guidi en la carrera de su marido, aunque siempre fue desde las sombras. Ella no solía asistir a actos oficiales ni aparecía en la prensa, y eso le permitía gozar de cierto anonimato. Se movía en autobús por la ciudad y después le explicaba al duce de qué hablaba la gente por la calle, algo que el fascista utilizaba de gran manera en sus discursos. Esa conexión con los trabajadores fue una de las grandes banderas de su gobierno. En una ocasión, el ministro de Agricultura propuso al duce reducir las reservas de trigo, pero Rachele Guidi le advirtió que eso era una locura porque era la materia prima para hacer el pan, del que dependía el alimento de todos los niños pobres. En archivos de la localidad de Forlì, en el norte de Italia, existe un telegrama del 8 de septiembre de 1942, en que Mussolini ordena que se garanticen las reservas de ese sustento, por lo que el consejo de su esposa fue tomado con gran seriedad. Cuando el rey Víctor Manuel III convocó al duce el 25 de julio de 1943 en Roma, Rachele también lo aconsejó, en este caso para que se vistiera con uniforme militar como hacía habitualmente. Pero aquella vez Mussolini no hizo caso a su mujer, acudió vestido de civil como le había solicitado el monarca y fue arrestado. Así acabó su régimen. Aun si en esta ocasión hubiese obedecido a su esposa, es poco probable que se salvara de su destino. El desprestigio de su gestión era evidente y tras dolorosas derrotas se había vuelto un lastre para Italia. Italy stabbing the back entry into the war. Visions of cheap conquest which were to vanish together with its sawdust Caesar, fascism, the Italian Empire, and after over 3 years of catastrophic warfare, the unconditional surrender of the Italian nation. Más allá de su importancia como líder italiano, lo cierto es que la fotografía más famosa que le tomaron al duce no es precisamente una captura honrosa. La imagen más celebrada y brutal es la de 5 cadáveres colgados boca abajo, los cuales son objeto de burla y escarnio por parte de una muchedumbre cansada de la guerra. Entre esos restos sin vida se encuentra el líder fascista Benito Mussolini y el de una mujer.
Muchos al verla la confunden con su esposa de 3 décadas, Rachele Guidi, pero no es ella. Al lado del dictador se encontraba Clara Petacci, su amante, una figura que resultó fundamental en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y que acompañó al hombre hasta su muerte en manos de un pueblo furioso. A pesar de que habría podido huir, Petacci prefirió quedarse junto a él y acabar sus días con el hombre al que siempre había amado. Clara Petacci, Claretta, como la conocían sus más allegados, nació en Roma el 28 de febrero de 1912 en el seno de una familia burguesa. El cabeza del clan, Francesco Saverio Petacci, formaba parte del equipo médico del Papa Pío XI y dirigía una clínica de gran nivel en Roma. Por su parte, la madre, Giuseppina Persichetti, era una ferviente católica y era raro verla sin un rosario en sus manos. La joven tenía aptitudes artísticas. Estudió música como alumna del violinista y compositor italiano Corrado Archibugi. Clara poseía además un gran atractivo físico y una inteligencia que sorprendía a todo aquel que la conocía. Le gustaba mucho la lectura y lo anotaba todo en su diario íntimo, pero había en ella una cualidad que terminó marcando toda su vida. Desde adolescente se sintió atraída por la figura de Benito Mussolini. De hecho, su habitación de estudiante estaba empapelada con fotos del dictador que por aquella época ya rondaba los 50 años. She desired to be someone important in life, and she wished for a career in the arts as an actress or as a painter. She became engaged to Riccardo Federici, an officer with the Italian Air Force, and they later got married in 1934. However, her life had changed 2 years before, when she first met the man she dreamed of meeting for so long. El azar hizo que el 24 de abril de 1932, una joven Clara Petacci de 20 años se cruzara en el camino de Benito Mussolini. Ella viajaba junto a su familia y su prometido por la carretera que iba de Roma a Ostia. De pronto, un Alfa Romeo adelantó el coche de la familia a toda velocidad y Clara, al ver quién era el conductor del vehículo, empezó a gritar emocionada: ¡El Duce! ¡El Duce! Entonces, Claretta, que ya le había enviado varias cartas en las que le declaraba su admiración, se quedó perpleja cuando el coche del dictador se detuvo y accedió a intercambiar unas palabras con ella. Fue romance a primera vista. Desde entonces se mantuvieron en contacto de forma cada vez más frecuente. Clara estaba realmente enamorada del líder y fue una amante devota e incondicional, aunque no fue la única ni la primera. Las audiencias de Mussolini con Clara tenían lugar los domingos después de misa en el Palacio Venezia de Roma. Con el tiempo dejaron de ser esporádicas para pasar a ser algo cotidiano. La esposa del líder fascista, Rachele Guidi, conocía perfectamente la relación de su marido con aquella mujer 29 años más joven que él, y a pesar de que intentó por todos los medios apartarlo de ella, no lo consiguió. Tuvo que ver cómo la joven se mudaba al exclusivo barrio de Villa Camiluccia en Roma y cómo se paseaba por las calles de la capital con chofer y acompañada de guardaespaldas proporcionados por el Estado. Mussolini era un hombre celoso. Obligó a Clara a recluirse en un lujoso apartamento, donde la joven pasaba las horas documentando todo con gran minuciosidad. Mussolini would regularly call Petacci a number of times each day, sometimes for long periods of time, and she was known to be rather jealous, and these calls eased her mind. En su diario ella dejó descripciones detalladas de sus relaciones íntimas con el dictador y también plasmó sus ideas políticas. Cuando tuvo que huir precipitadamente de Italia, entregó más de 2000 páginas a su amiga, la condesa Rina Chervis, que la sepultó en el jardín de su villa en Brescia. Este documento fue descubierto en los años 50 por la policía y publicado como un libro varias décadas después. Más allá de lo que ocurría en los encuentros dominicales secretos, para los italianos el duce solo tenía una esposa, Rachele Guidi. Su historia es curiosa, puesto que era hija de una de las amantes de Alessandro, el padre de Mussolini, lo que llevó incluso a especular con la posibilidad de que ambos fueran hermanos.
El caso es que Raquel sufrió pacientemente todas las infidelidades de su marido, que tuvo relaciones con aristócratas, burguesas de derecha y de izquierda. Incluso con María José de Sajonia-Coburgo-Gotha, esposa del heredero del rey Víctor Manuel de Saboya III. Pero Clara era distinta. Raquel sabía que la joven había venido para quedarse y tal vez incluso para sustituirla. Y en definitiva lo logró, aunque en el peor de los contextos. En poco tiempo todo pareció venirse abajo para Mussolini. En julio de 1943 fue expulsado del gobierno por el rey, luego fue encarcelado y enviado a prisión en el Monte Gran Sasso. Allí fue liberado por los alemanes y se instaló en el lago de Garda, donde presidió un gobierno títere del Tercer Reich, la República Social Italiana, más conocida como la República de Salò. A principios de 1945, Clara se reunió con su amado. Pero cuando vio que el fin era inminente, Mussolini preparó la salida de su amante y la de la propia Raquel y sus hijos. Les dijo que había un coche esperándolos para llevarlos al aeropuerto y tomar un avión rumbo a España, donde les aseguró serían bien tratados. Clara se negó rotundamente a dejar al líder fascista. De hecho, era su última oportunidad para ser la única mujer en su vida. El 27 de abril de 1945, Mussolini hizo un último intento de escapar de los aliados, pero al final fue capturado por una patrulla de partisanos. El dictador fue trasladado desde el ayuntamiento de la localidad de Dongo a una casa particular por temor a que los alemanes o los propios aliados se lo pudieran llevar. Nuevamente Clara pidió quedarse con Mussolini, a pesar de que los partisanos le habían ofrecido escapar. Al día siguiente, el 28 de abril, todos los ocupantes del vehículo, incluida Petacci, fueron fusilados y sus cuerpos trasladados a Milán, donde serían colgados por los pies para un póstumo escarnio público. Allí se tomó la foto con la que iniciamos el relato sobre la joven amante de Mussolini, y es un punto final apropiado a este análisis del árbol familiar del terrible líder fascista. Durante su gobierno y liderazgo, Benito Mussolini intentó mostrarse como un hombre poderoso y masculino que representaba todos los valores de la Italia clásica. Sin embargo, su vida personal fue tormentosa y desprolija, con numerosas amantes, hijos descuidados y errores que le costaron la vida. Al igual que los jerarcas nazis, quienes de la boca para afuera profesaban una dura moral que nunca cumplían en sus habitaciones, conocer a la familia del dictador fascista es dar un vistazo a la mente de uno de los hombres más crueles de su generación. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido en el cual ahondamos en la historia personal de grandes líderes políticos y temidos jefes militares, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera recibirás avisos cuando subamos nuevo material. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.